Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Wanda Blenska fue apodada la madre de los leprosos por su trabajo de más de 40 años en Uganda cuidando a personas con lepra. Nacida en Poznan, Polonia, en 1911 y fallecida a los 103 años, fue llamada por su compatriota San Juan Pablo II la embajadora del laicado misionero. Wanda Blenska dedicó su vida al tratamiento de pacientes con lepra, dirigió centros de salud y trabajó en condiciones extremadamente difíciles. Organizó cursos para cuidadores de leprosos y formó a médicos locales. Se convirtió en toda una autoridad médica y pionera en el tratamiento de la lepra. Hoy está en proceso de beatificación. Cuando tenía solo 16 años, Wanda le dijo a su padre que o era médico o no sería nada. Su padre entonces la inscribió en la escuela de medicina, pero el origen de esta vocación de médico y misionera iba a estar en medio de la guerra, cuando huyó de Polonia para visitar a su hermano enfermo. Se escapó de su país escondiéndose en un depósito de carbón en un barco con destino a Lübeck. 2 años después, regresó a Polonia con la idea de ir a las misiones. Sin embargo, en ese tiempo, las laicas no iban a misiones solas. En 1950 surgió la oportunidad cuando uno de los padres blancos le contó que un obispo de Uganda estaba buscando médicos que quisieran ayudar a crear una leprosería. Tenía unos días para decidir, hacer el equipaje y completar todos los trámites. Ella no lo dudó y se marchó a Uganda. A Wanda, cuando le preguntaban que por qué no se había casado, ella respondía que nunca se había enamorado tanto de su trabajo como siendo médico en las misiones. ¿Y por qué no entró en un convento? A esto confesaba que no tenía esa vocación. Sin embargo, su vida espiritual fue siempre muy profunda. Esto lo demostraba el compromiso con Cristo que hizo de joven. Yo, Wanda, te elijo a ti, Jesús, como mi único Señor, y te juro amor, fidelidad y obediencia hasta la muerte. Así me ayudes, Señor Dios Todopoderoso, en la Trinidad, Reina de Polonia y de todos los santos. En el día del Sagrado Corazón del Señor Jesús, año 1958 después de Cristo, Wanda Blenska. Wanda siempre tuvo un carácter fuerte y decidido, de hecho llegó a ser detenida por actividades clandestinas. De esta época, una anécdota define sus principios. En su celda escribió con letras grandes en la pared: «Dios salve a Polonia». Cuando llegó el guardia, temió que el comandante lo viera. Era un día caluroso y el comandante fue al río Vístula para tomar el sol. Tomó una bebida y se quedó dormido. Se quemó tanto que más tarde tuvo que quedar bajo su cuidado. Otros prisioneros le preguntaron que por qué ayudaba al comandante, a lo que ella respondió que su vocación médica le obligaba a no hacer daño. Más tarde, en Uganda, durante los primeros años, Wanda fue la única médico de la zona. Muchos médicos habían trabajado en Bulub antes que ella y ninguno de ellos podía permanecer durante largos periodos de tiempo. Wanda le confió una vez al padre Boguslav Dabrowski, misionero de Uganda, que si no fuera por la Eucaristía diaria no tendría fuerzas para trabajar. La fortaleza de Wanda era sorprendente. Cuando partió a su misión tenía 39 años. Estaba en la flor de su vida, pero más tarde, cuando tenía 80 años, estaba igualmente comprometida. Con una pierna rota se levantaba a las 4 de la mañana y usaba una silla de ruedas para llegar a tiempo a misa. Wanda Blenska decía que todos pensaban que su trabajo era un sacrificio, pero para ella era la felicidad. Cuando Wanda recibió la medalla Benemerenti de manos de Juan Pablo II en 1984, dijo que no sabía cuántos enfermos había curado con medicinas, cuántos con cuidados y cuántos con la oración. Ella tocaba los cuerpos de los leprosos, destrozados por las enfermedades, sin guantes, para mostrarles que no les tenía asco ni miedo. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos vetarán a las empresas que promocionen la ideología woke. Italia, jóvenes peregrinos conmemoran a 6 santas extraordinarias. Argentina, obispos de la Patagonia llaman a renacer tras los incendios. Estados Unidos, retiros espirituales para revitalizar la fe en Chicago. Pasaremos después a las noticias nacionales. Museo propone un recorrido por el credo a través de 13 obras de arte. Estrenan un documental sobre la persecución religiosa en Nicaragua. Primer encuentro de formadores en la etapa propedéutica de los seminarios mayores. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Testimonios de las personas que trabajan o pasan por el Gemelli. Una ola de afecto y oración por el Papa Francisco. Catequesis preparada por el Papa Francisco sobre los Reyes Magos. Las nuevas directrices impuestas por la administración de Donald Trump en materia de diversidad, equidad e inclusión
DEI, por sus siglas en inglés, están teniendo un impacto directo en España. Según información publicada por El Confidencial, la Embajada estadounidense en Madrid ha contactado recientemente con sus proveedores para exigirles que certifiquen que no aplican políticas internas de diversidad e inclusión que puedan considerarse una violación de las leyes antidiscriminación de Estados Unidos. Esta medida forma parte de la ofensiva de la administración Trump contra las políticas DEI, reflejada en diversas órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario. La exigencia afecta a todas las empresas cuyos contratos con la embajada estén sujetos a legislación estadounidense. No obstante, en el caso de proveedores que operan exclusivamente en España, como compañías de catering u otros servicios locales, la obligación de certificación no sería aplicable. La decisión ha generado preocupación en el sector empresarial, ya que las empresas afectadas deben evaluar cómo cumplir con esta normativa sin incurrir en incumplimientos de las leyes europeas. En España, por ejemplo, el Plan de Igualdad y el Plan LGTBI, vigentes desde marzo del año pasado para empresas con más de 50 empleados, obligan a formar a los trabajadores en prevención del acoso y sensibilización sobre violencias sexuales. El requerimiento ha generado dudas en algunas compañías sobre la compatibilidad de las normativas estadounidenses con las leyes españolas y europeas. El Confidencial informa que varias empresas están en proceso de análisis legal para determinar cómo responder a esta exigencia sin vulnerar la normativa local. El próximo 8 de marzo se celebrará en Roma una especial peregrinación jubilar destinada sobre todo a los jóvenes para homenajear a las doctoras de la Iglesia y patronas de Europa. El recorrido se realizará por 6 icónicas iglesias romanas ligadas a estas santas mujeres. En cada una de ellas se leerá una breve biografía y textos relacionados con algún tema de su carisma, en un clima de oración. Lorella Congiunti, catedrática de Metafísica y docente en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, forma parte del comité organizador. Ella explicó que el evento girará en torno a 6 santas extraordinarias: Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Catalina de Siena, Santa Brígida y Santa Hildegarda. La peregrinación comenzará en la iglesia de la Trinità dei Monti, vinculada a Francia, por lo que es el lugar de recuerdo de Santa Teresa del Niño Jesús. De hecho, Congiunti precisó que allí se conservan algunas de sus reliquias durante el año jubilar. Esta primera parada estará organizada por la comunidad francesa en Manuel. Luego se dirigirán a la iglesia de Santa María de la Victoria para conmemorar a Santa Teresa de Ávila, donde también podrán contemplar la extraordinaria escultura de El Éxtasis realizada por Bernini. Esta parada correrá a cargo de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, España. Posteriormente se trasladarán a la iglesia de San Agustín para recordar a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de la mano de la Pontificia Universidad Lateranense. El recorrido seguirá hasta la iglesia de Santa María sopra Minerva para conmemorar a Santa Catalina de Siena, donde también habrá una pausa para el almuerzo y tiempo para acercarse al sacramento de la reconciliación. A continuación caminarán hasta la iglesia de Santa Brígida en la Piazza Farnese y finalmente la peregrinación concluirá en Santa Cecilia en Trastevere, donde recordaremos a Santa Hildegarda, la Santa de la Armonía. En esta última etapa está previsto un concierto a cargo del coro Radix Armónica, dirigido por el maestro Giuseppe Pecce, en el que se interpretarán cantos compuestos por Santa Hildegarda. Los obispos de la región de la Patagonia Argentina se dirigieron con una carta a los fieles ante los devastadores incendios que afectan la zona. Con preocupación y solidaridad, llamaron a trabajar por la reconstrucción. Desde hace más de un mes, la Patagonia Argentina se ve gravemente afectada por focos de incendio, varios de ellos de origen intencional, confirmado por las autoridades. Las llamas ya arrasaron con más de 25.000 hectáreas, provocando daños irreversibles en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. En este tiempo de dolor y sufrimiento, los prelados expresaron profunda preocupación y solidaridad con todas las familias y comunidades que han sido impactadas por estos trágicos eventos. Sabemos que los daños son vastos, no solo en el ámbito natural, sino también en la vida de cada uno de los que habitan esta región, reconocieron los obispos. En este marco expresaron su agradecimiento a brigadistas, bomberos, voluntarios y autoridades que desde el primer momento se encuentran trabajando incansablemente para proteger nuestras comunidades, nuestro entorno,
nuestra historia. Dirigiéndose a los habitantes de la región, buscaron llevar un mensaje de esperanza. Sabemos que el camino no es fácil, pero con la fe en Dios y el esfuerzo conjunto podemos salir adelante, ya que es en cada oración, en cada acto de generosidad, donde encontramos la fuerza para reconstruir, para sanar y para renacer. Asimismo, invitaron a todos a unirse en una súplica fervorosa a Dios, pidiendo que Él, en su infinita misericordia, nos envíe la bendición de la lluvia que apague los focos de fuego que consumen nuestra tierra. El sacerdote español Miguel Silvestre Bengoa, de la Obra de la Iglesia, viajó a Chicago, Estados Unidos, junto con algunos miembros de su comunidad, para realizar una misión de evangelización especial, una serie de retiros espirituales para ayudar a redescubrir la grandeza de ser hijos de Dios y la belleza de ser miembros de la Iglesia. Las charlas y retiros tendrán lugar en varias parroquias y en el Santuario de Guadalupe, en Des Plaines, en el condado de Cook, en el estado de Illinois. El programa de apostolado comenzó esta semana con un retiro en la parroquia de San Isidoro en Bloomingdale, a las afueras de Chicago, diócesis de Joliet, centrado en el plan de Dios, la grandeza y necesidad de la oración, la Eucaristía y los demás sacramentos. En esa misma parroquia ofrecerán también una serie de charlas sobre el misterio de la Iglesia desde el lunes 24 al viernes 28 de febrero, cada día a las 19 horas hasta el sábado 1 de marzo a las 11 de la mañana. Harán además una presentación completa de los principales misterios de la fe, Dios, Cristo, María y la Iglesia, para descubrir en toda su realidad la belleza de ser hijos de Dios y vivir en consecuencia. A estas charlas están todos invitados a participar, tanto jóvenes como adultos. Posteriormente, el sábado 1 de marzo por la tarde y el domingo 2 de marzo por la mañana, habrá 2 retiros en la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en Melrose Park. El retiro del sábado estará centrado en el misterio de la Eucaristía, en la importancia de la adoración y el silencio en la vida del cristiano. El domingo se reflexionará sobre el misterio de la Iglesia y cómo vivir en familia nuestra vocación a la santidad. Aquí están invitados especialmente familias y jóvenes. La segunda semana de este intenso programa se trasladarán al conocido Santuario de Guadalupe de Chicago, en Des Plaines, para impartir las charlas sobre el misterio de la Iglesia desde el lunes 3 al viernes 7 de marzo, después de la misa de las 19 horas. Concluirá con una convivencia el sábado 8 de marzo por la mañana. La última actividad será el retiro Vivencias de Iglesia, convocado para matrimonios cuyas inscripciones pueden realizarse online. Es un retiro que ayuda a los matrimonios a vivir la grandeza de su sacramento en plenitud, redescubriendo juntos lo que son por ser Iglesia y entrando en profundidad en los misterios de la fe, para vivir en familia la misma vida de Dios y así comunicarla a sus hijos en el día a día, en su marcha hacia la eternidad, nuestro verdadero hogar, explica el padre Silvestre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así arranca una de las oraciones más antiguas del cristianismo, el Credo, promulgada durante el Concilio de Nicea en el 325 y que este año cumple, por tanto, 17 siglos. Desde el Museo de Solsona, Lérida, han querido celebrar esta efeméride y lo han hecho con la exposición Creiem, Creemos, inaugurada esta semana. Creiem celebra el 1700 aniversario del Credo y a la vez el jubileo 2025, según sus impulsores. La exposición pone a dialogar las líneas de la oración con 13 obras medievales de la colección permanente del museo, como un altar de San Salvador de la Vedella, una escultura de madera policromada de la Virgen o la pintura mural de San Pau de Caserres y las reflexiones de la comisaria Elisenda Almiral. Para los organizadores de la muestra, Creiem interpela al visitante en cuestiones universales como la preocupación por la justicia, a la vez que evoca la esperanza, tema central de este año jubilar, interpretada como fuente de transformación vital. El diseño gráfico, obra de Salvador Viñes, encuentra su símbolo en la zarzamora, que da flor, fruto y espinas. El obispo de Solsona, Monseñor Francesc Conesa, señaló en la presentación de la exposición, según recoge la emisora local Solsona FM, que los textos de Almiral iluminan el credo y acompañan las peregrinaciones de los diversos grupos de las diócesis en este jubileo. En las primeras semanas, más de 200 personas de varios grupos católicos de Solsona visitarán la muestra.
Esta semana se ha presentado en España el documental Nicaragua levantará, que retrata la persecución religiosa en el país centroamericano a cargo del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El reportaje elaborado por el periodista Fernando de Haro forma parte de Cristianos Perseguidos, una serie de trabajos audiovisuales centrados en denunciar los ataques sufridos por católicos en diferentes partes del mundo, impulsada por el Instituto CEU de Estudios Históricos. En el pasado, estos reportajes han abordado situaciones de persecución en Egipto, Líbano, Nigeria, India, Irak, Siria, China, Pakistán, Israel y Palestina. A lo largo de 45 minutos, el periodista teje un retrato con las voces de algunas personas que han sufrido la persecución en Nicaragua, entre ellos religiosos, sacerdotes, periodistas, abogados, líderes estudiantiles y campesinos. En la frontera con Costa Rica, donde se encuentran numerosos refugiados, el documental muestra la realidad de las misioneras de la caridad expulsadas del país, quienes no ocultan el miedo que pasaron. Es algo humano, recuerdan, pero tampoco su disposición a acoger el martirio. ¿Me van a matar por mi fe? Es una alegría, una bendición y una gracia de Dios. El ser mártir es una gracia de Dios, explica con sencillez y entereza una de las religiosas. La película cuenta con el testimonio de varios estudiantes exiliados, entre los cuales alguno acabó preso en el complejo policial Evaristo Vázquez, más conocido como El Chipote, un centro de torturas que cuenta con celdas como La Chiquita, un espacio minúsculo en el que se encierra a oscuras durante meses a los presos políticos. La importancia y retos de la etapa propedéutica en la formación sacerdotal inicial es el tema del primer encuentro de formadores de la etapa propedéutica de los seminarios mayores, que tendrá lugar en Madrid los días 6 y 7 de marzo. Una de las novedades más importantes de la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis es la estructuración de la formación sacerdotal inicial en 4 etapas. La etapa propedéutica a la que se dedica este encuentro es la primera de ellas. La Subcomisión Episcopal para los Seminarios ha organizado este encuentro dirigido especialmente a los formadores que en los seminarios mayores son responsables de la etapa propedéutica. El jueves 6 de marzo, Monseñor Jesús Pulido Arriero, presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, y Monseñor Jesús Vidal Chamorro, presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, ofrecerán a los participantes la oración inicial y los saludos de bienvenida. La primera ponencia a las 12 del mediodía con el título El acceso al seminario mayor, el discernimiento previo y las condiciones para el ingreso será expuesta por el formador del Seminario de Madrid, Jorge Gerardo Morales. Por la tarde se celebrará una mesa redonda de experiencias sobre la estructuración de la etapa propedéutica en diferentes seminarios, Sevilla, Valencia y Cartagena. La segunda ponencia será sobre el tiempo de discernimiento vocacional y estará a cargo del formador del Seminario de Madrid, Roberto González Tapia. En la segunda jornada del encuentro, el viernes 7 de marzo, Roberto González Tapia volverá a dirigirse a los asistentes con la ponencia acerca de más método, menos contenido, medios para favorecer un discernimiento responsable. La siguiente mesa de experiencias contará con testimonios de los seminarios de Ciudad Real, Ávila y Barcelona. El Santo Padre Papa Francisco sigue hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se encuentra desde el viernes 14 de febrero. Se encuentra en la 10ª y última planta en una habitación reservada y con altas medidas de seguridad, a la que solo tienen acceso, además del personal sanitario que lo atiende, sus 2 secretarios. La sala tiene un enorme ventanal que da a la entrada principal. Al lado de la habitación del Papa Francisco hay una pequeña capilla con un reclinatorio y un gran crucifijo para que, si su salud se lo permite, pueda rezar o celebrar misa. El hospital continúa con su trasiego cotidiano de médicos y pacientes, pero todos tienen en mente la salud del Santo Padre. Es un honor saber que está aquí cerca, pero ojalá puedan darle el alta pronto, explica Carlo, uno de los camareros que gestiona la cafetería del hospital. Si pudiera verlo en persona, le diría que me gustaría verle pronto de regreso en el Vaticano, explica. Al otro lado de la barra, un grupo de estudiantes de medicina en prácticas se muestran convencidos de su recuperación. Está en las mejores manos. Ojalá nos den pronto buenas noticias, asegura Federica, una de ellos. Todos le deseamos una pronta recuperación, buena salud en cuerpo y alma y que pueda seguir llevando a cabo su misión, agrega.
En la capilla Juan Pablo II, situada en el interior del hospital y que gestionan los franciscanos, ofrecieron por la salud del Papa Francisco la Eucaristía de la 1 de la tarde de este miércoles y continúan haciéndolo cada día desde entonces. Numerosos mensajes están llegando al pontífice por parte de autoridades, instituciones y personas individuales. Los une la cercanía y la preocupación por su salud. Una cercanía que ha tocado al mismo Papa Francisco, según ha informado en varias ocasiones el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Mensajes y oraciones de obispos de Uruguay, México, Ecuador, Chile, Perú, España. Muchos están rezando por la salud del pontífice. En Santiago de Chile, por ejemplo, el jueves 20 de febrero, a las 19 horas, se rezó el rosario presidido por el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago. Por su parte, los obispos de Uruguay, en una nota, invitan a todas las comunidades a orar por la salud del Papa Francisco, uniéndonos a la oración de toda la Iglesia por su pronta recuperación. Lo encomendamos a la intercesión de la Virgen de los 33, patrona de nuestra patria, salud y consuelo de los enfermos, afirman. Desde México, la Conferencia Episcopal escribe: pidamos a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que interceda por él y le conceda fortaleza para seguir guiando a la Iglesia con amor y sabiduría. México unido en oración. También la Conferencia Episcopal de Ecuador, desde sus redes sociales, extiende su invitación a rezar por salud y pronta recuperación del Santo Padre. Desde Lima, Perú, a través de un comunicado de la Archidiócesis, se convoca a todas las iglesias y templos de Lima a unirse en oración para pedir por la salud del pontífice. Desde Argentina, país natal del Papa Francisco, llega también un llamamiento a la oración. Los obispos, en una nota, instan a todas las comunidades a unirse para rezar por la salud del Papa, pidiendo al Señor que le conceda una pronta recuperación. Los obispos de España animan a los fieles católicos a permanecer unidos en la oración por el pronto restablecimiento del Papa Francisco, invitando a los párrocos a que, en las Eucaristías que se celebren durante los próximos días, se haga una petición expresa por la salud del Santo Padre, señalan. Desde Nicaragua también se reza por la recuperación del Papa. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, ha invitado a organizar encuentros para rezar por él. Los obispos de Bélgica también están rezando para que el Señor conceda al Papa la gracia de la curación, el cuidado y la convalecencia necesarios para continuar su misión de pastor de la Iglesia Universal. En la página web de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se ofrece una oración por el Papa Francisco. El Vaticano publicó el texto de la catequesis preparada por el Papa Francisco para este miércoles, aunque no ha podido ser impartida en la audiencia general, suspendida tras el ingreso hospitalario del pontífice. Siguiendo el ciclo de reflexiones pastorales basadas en la infancia de Jesús, el Papa Francisco toma el relato de la adoración de los Reyes Magos en Belén y subraya que representan a los extranjeros que acuden a rendir homenaje al Hijo de Dios, que ha entrado en la historia con una realeza totalmente nueva. De los tres personajes llegados de Oriente, el Papa Francisco destaca que más allá de las interpretaciones tradicionales, son hombres que no se quedan quietos, sino que, como los grandes llamados de la historia bíblica, sienten la invitación a moverse, a ponerse en camino. Son hombres que saben mirar más allá de sí mismos, saben mirar hacia arriba. Aprendamos a adorar a Dios en su pequeñez, en su realeza que no aplasta, sino que libera y permite servir con dignidad, y ofrezcámosle los dones más hermosos para expresar nuestra fe y nuestro amor, concluía el Santo Padre en la catequesis del miércoles. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.